Le hicieron los mandados al presidente Andrés Manuel López Obrador en el gobierno panista de Chihuahua, porque por fin ya se hizo justicia. Amigas y amigos, sean bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Yo soy Crescencio García y los invito a que se queden porque estamos entrando de lleno con la información. No, que no tronabas, pistolita, no, que aquí mis chicharrones tronan, no, que aquí en mi Chihuahua querido no se van a repartir esos libros de texto gratuitos que inducen al comunismo. Eran las valentonadas de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, porque decía que jamás en su estado se iban a repartir esos libros. Pero ahora la historia da un vuelco, la historia nos dice lo contrario, porque hoy estamos hablando de victoria para la Secretaría de Educación Pública. Estamos hablando de victoria para el gobierno de la Cuarta Transformación. Estamos hablando de victoria para el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y en última instancia y en mejor instancia estamos hablando de victoria para el pueblo, porque la corte desecha la controversia de Chihuahua contra los libros de texto, gratuitos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua contra la distribución de los libros de texto de la SEP. Fíjense bien, por unanimidad los ministros aprobaron el recurso presentado por Arturo Saldívar, y donde se proponía rechazar el análisis de este asunto. Y es que la gobernadora desde unos meses atrás había estado insistiendo, había presentado este recurso de amparo. ¿Para qué? Para que los libros no se repartieran en el estado de Chihuahua. Es que sabemos muy bien que detrás de estos amparos, detrás de esta controversia, detrás de esta iniciativa, estaba el choncho y jugoso negocio de la impresión de los libros de texto que durante muchos años empresas nacionales y extranjeras habían estado haciendo, y que ahora de alguna manera la misma gobernadora había tratado de jugarle el dedo en la boca a los niños, imprimiendo ahí unos cuadernillos que solo estaban llenos de crucigramas y de sopa de letras. Sí, definitivamente hoy la historia da un cambio muy grande, muy sustancial, y es ahora la primera sala la que se encarga, los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformada por los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aprobaron el proyecto presentado por el ministro Arturo Saldívar, oíganlo bien, en el cual se argumenta que la demanda promovida por el gobierno de Chihuahua no aduce en ninguna forma violaciones a la Constitución política, por lo que el acuerdo de distribución de libros de texto gratuitos resulta ilegal. Ellos decían que es ilegal porque se estaba afectando a la Constitución. El ministro Arturo Saldívar propuso el desechamiento de la controversia 420-23 promovida por el gobierno de Chihuahua, y durante la sesión realizada este miércoles se resolvió declarar infundado el recurso. Esta presentación que estaba haciendo la gobernadora de Chihuahua. ¿Qué quiere decir? Que a la voz de ya se tienen sí o sí se tienen que distribuir los libros de texto. Y hay, pues, desde luego que hay muchas reacciones con respecto a esta situación. Hay muchas reacciones que de alguna manera nos hablan de el gusto y de la alegría de muchas personas con respecto a esta decisión. Y es que, bueno, la Suprema Corte da fin al capricho de Maru Campos. Dice: celebramos la liberación de los libros de texto. Esto es lo que dice Eliel García. El regidor de Morena, Eliel García, se mostró contento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechara la controversia de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en contra de la entrega de los libros de texto. Dice: celebramos la resolución de la Suprema Corte de Justicia y que se dé fin al capricho de Maru Campos a favor de que se entreguen los libros de texto y el rechazo a una controversia elaborada con máximas conservadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente que saben perfectamente que detrás estaban
todos los neoliberales, todos los negocios que había detrás a lo largo de los años con este asunto de la edición de los libros, y que definitivamente hoy la historia da un vuelco, y esto es una victoria para el gobierno de la cuarta transformación. Pero definitivamente hay mucho que celebrar, pero obviamente que esto no fue así nada más. Esta situación empezó con la visita de María Estela Ríos, consejera jurídica de la presidenta, a la Suprema Corte de Justicia, en el momento en que ella fue entrevistada y no quiso hacer ningún tipo de comentario. Vamos viendo. Consejera, buenas tardes. El presidente había instruido a no tomar llamada a los ministros. ¿Se reanuda con esto la relación con la Suprema Corte? Pero ¿se reanuda la relación? Gracias. No quiso hacer ningún comentario porque definitivamente iba con la idea, con el objetivo de cumplir con un mandato, con una orden del presidente, que era precisamente, que más adelante el presidente lo señaló y lo vamos a ver ahorita, eran precisamente la razón de esa visita. AMLO revela que la visita de la consejera jurídica de la presidencia a la Suprema Corte fue para llevar pruebas y así llegar a una resolución, porque se estaba convirtiendo esto, como bien dijo el presidente, se estaba convirtiendo esto como en politiquería, y que en definitiva no estaban tomando una resolución, no estaban tomando una decisión, y se estaban llevando entre las patas a los niños, que los estaban engañando con cuadernillos de sopa de letras. Vamos escuchando lo que dijo el presidente con respecto a esta visita. Y lo de la visita, que también hicieron un escándalo, ¿no?, en Reforma, en todos los periódicos conservadores, fachos, de la consejera jurídica a la Corte, fue a presentar unas pruebas para que resuelvan lo del amparo contra los libros de texto, porque están perjudicando en el Poder Judicial de manera especial, directa, el gobernador de Coahuila, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Riquelme, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, está perjudicando a muchísimos niños, niñas, que no tienen sus libros de texto, porque estos dos gobernadores, la gobernadora, el gobernador, presentaron amparos, y el ministro Aguilar les concedió amparo, y no tienen los niños de estos dos estados sus libros. Esto es lo que dice el presidente, y yo creo que vale la pena como remarcar y recalcar y decir: ojo, dos gobernadores, el de Chihuahua y el de Coahuila, del PAN y del PRI respectivamente. Si se fijan, luego dicen, es que el presidente la trae con nosotros, trae una persecución política contra todos los que no somos de su partido. No, señor. Lo que pasa es que el presidente cortó de tajo, rompió de tajo un negocio choncho y jugoso en el que se beneficiaban muchas personas, y que ahora ese dinero se está empleando para favorecer los programas sociales que el presidente está llevando en nuestro país. No es una persecución política, no es una porque no son de Morena, no, simple y sencillamente porque ellos estaban en contra de la distribución de estos libros que no traen el comunismo, que lo único que hacen estos libros es enseñar a pensar a los niños, porque necesitamos ser pensantes, no borregos. ¿Sí? Necesitamos un sistema educativo que nos desarrolle el intelecto, no que nos induzca a obedecer ciertos parámetros. Eso es lo que traen los libros, y definitivamente, obviamente que el presidente está en contra de esto. No es en contra del PRI, no es en contra del PAN,
no es en contra de los funcionarios públicos políticos que no son de Morena. Simple y sencillamente, todo el que se oponga, así sea, fíjense bien, funcionario de Morena, el que se oponga a los proyectos y a los programas, el presidente va a defender a toda costa y con toda energía para que se lleven a cabo. No es una cosa personal, y lo que se trata aquí es que los niños tengan acceso a una educación y a una educación de calidad. Y definitivamente pues hay muchísimo que celebrar. Dice, por ejemplo, hoy gana el pueblo de Chihuahua y quienes no se rindieron en la batalla por los libros de texto gratuitos. Esta es una victoria, y esto es lo que nos refleja una vez más que el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia y los ministros no son intocables, que se les puede ganar, y que se les puede ganar a la buena, a la derecha, como se hizo ahora presentando pruebas. ¿Para qué? Para que se favoreciera y se liberara esta entrega de libros y los niños pudieran ser beneficiados. Desde luego que, bueno, hay muchas más reacciones, entre ellas, bueno, la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, celebra con bombo y platillo esta decisión. Vamos escuchando. Decirles una buena noticia. Al parecer, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia desechó ya la controversia constitucional que se había aceptado sobre los libros de texto. Entonces hoy las niñas y los niños de Chihuahua van a poder tener acceso a los libros gratuitos de texto después de un mes casi de haber iniciado las clases. No decirles una buena... Esto es lo que sucede ahora. Definitivamente la experiencia de las escuelas, de los padres de familia, de los alumnos y maestros que están usando los libros de texto gratuito, ha sido una experiencia agradable. Han habido comentarios positivos, la gente está contenta. Sí, la gente está contenta con la formación que ahora se le está dando a los niños. ¿Cómo es posible que nada más estos por caprichos y por dinero no quisieran distribuirlo? Ahora, obviamente nos estaremos preguntando, y bueno, y a todo esto, ¿qué opina la gobernadora de Chihuahua? Miren, pues no va a tener que otra más que agachar la cabeza. Y fíjense bien, el gobierno de Chihuahua acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los libros de texto gratuito. La gobernadora del estado, Maru Campos, informó que la administración a su cargo acatará el fallo que se anunció en esta mañana. Es decir, pues ya no le queda de otra, y ojalá aprenda la lección. El proyecto con miras a beneficiar al pueblo no se puede detener. Tiene que aprender que no se tiene que poner con sanción a las patadas. Es cierto que cada estado es libre y soberano, pero cuando hay elementos de justicia, de igualdad y de formación educativa, como es en este caso, se tiene que imponer la federación como se está haciendo ahora. Definitivamente, ojalá aprenda la lección y para otra se la piense en llevarlas contra al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la verdad se está obrando aquí, se está obrando con justicia en favor del pueblo, y eso no lo tengo ni que mencionar porque todos los ciudadanos sabemos que en el proyecto de la Cuarta Transformación están primero los pobres, por el pueblo y por los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Amigas y amigos, estamos llegando al final de esta transmisión. Yo soy Crescencio García. Suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y compartan este contenido para que podamos llegar a más personas. Y seguiremos en comunicación en los próximos videos.